Masejet Sotá Daf Lamed Bet Amud Alef 32a, 11 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Shevi'i, séptimo capítulo. Dice la Mishnah: El uneemarim bechol lashon, parashat Sotá uvitui maaser kriyat shema utfila ubrikat hamazon ushvuat haedut ushvuat hapikadon. Nos dice la Mishnah: las cosas a continuación se pueden decir en cualquier lenguaje. El texto puede ser en hebreo o en cualquier idioma que una persona entiende. ¿Cuáles son? La parashá de la Sotá, los versículos y los detalles que el Cohen le dice a la mujer antes de beber las aguas. Se puede decir en cualquier lenguaje. Vidui Maaser, ¿qué es Vidui Maaser? Una vez después del tercer año, o sea, el cuarto y el séptimo año del ciclo de la Shemitah, ¿sí? En Pesach, la persona viene y dice que Biarti a Kodesh Minabait, confesa que efectivamente ya sacó todos los Maasrot de los últimos 3 años, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, etc. Entonces, dice unos versículos para eso. Esos versículos se pueden decir en hebreo, en la Shona Kodesh o en cualquier otro idioma que la persona entienda. Igualmente Kriyat Shema que hay en la mañana en Shachrit y en la noche en Arbit. Igualmente Tefilá, la Amidá, se puede decir en cualquier lenguaje. Birkat Hamazon también en cualquier lenguaje, cualquier idioma. Igualmente el juramento por un testimonio. ¿Qué significa esto? Cuando una persona tiene un testimonio sobre su compañero, le consta algo y le dicen, ven a dar testimonio, dice, no conozco, no sé. Él tiene que jurar que efectivamente no sabe. Después se arrepiente y confiesa, no, en verdad me equivoqué. ¿Sí? Todo este proceso, ¿sí? Tiene que traer un corbán por su juramento que hizo en vano. Que al principio dijo que no sabía un testimonio sobre su compañero, después dijo que sí. Todo este proceso, todo este juramento puede hacerse ¿en qué? En cualquier idioma. Igualmente, Shvuat HaPikadon. ¿Qué es Shvuat HaPikadon? Cuando alguien viene y le dice a uno, tú tienes un depósito, una garantía en tus manos. Y él viene y dice, no, yo no tengo nada, no me diste nada. Él tiene que jurar. Y al final se retractó. Todo esto se puede hacer en cualquier idioma y tiene que traer corbán. En caso que juró y se retractó en cualquier idioma, tiene que traer corbán, aunque no sea en hebreo únicamente. Todos estos casos que mencionamos se pueden hacer nuevamente en hebreo, la Shona Kodesh, o en cualquier otro idioma que la persona entiende. Sigue diciendo la Mishnah: Vel unemarim bel Shona Kodesh, mikra bekurim vachalitza berachot uklalot, birkat kohanim u birkat kohen gadol u parashat hamelech u parashat egla arufa u meshuach milchama beshah shemedaber el ha'am. Y las cosas que vamos a decir a continuación se pueden decir únicamente y solamente ¿en qué? En la Shona Kodesh, en el lenguaje santo, en el lenguaje de hebreo. ¿Cuál? Los versículos de Bikurim. Cuando una persona traía las primicias, tenía que decir unos versículos. ¿Sí? Eso se puede decir nada más en la Shona Kodesh, no se puede decir en otro idioma. Igualmente Jalitzá, los versículos que se dicen cuando se hace la Jalitzá, entre el Yavam y la Yevamá, también se tiene que hacer en hebreo únicamente. Igualmente las bendiciones y las maldiciones. ¿Qué se refiere a esto? Las bendiciones y las maldiciones que habían en el Har Gerizim y Har Eval, cuando el pueblo de Israel entró a Eretz Israel y separaron, como vamos a ver en la Gemara, se dividieron las tribus. En un monte estuvo 6 tribus y en el otro monte estuvieron otras tribus. Vamos a ver en la Gemara exactamente cómo fue. Todas estas maldiciones y bendiciones, y todo el pueblo de Israel decía amén. Todo esto se tiene que decir en la Shona Kodesh, en hebreo únicamente. Igualmente Birkat Kohanim únicamente en hebreo. Igualmente la bendición del sumo sacerdote, del Kohen Gadol, cuando salía después del trabajo, después del servicio de Yom Kippur, ¿sí? Y otras bendiciones y rezos que hacía. Todo eso únicamente en hebreo. Igualmente Parashat Hamelech, después del año de Shemitah, en Sukkot, ¿sí? Se hacía Parashat Hakel. ¿Quién lo leía? El rey, ¿sí? Se decían unos versículos. ¿Y quién decía eso? ¿Quién decía? ¿Cómo se decía eso? Únicamente en la Shona Kodesh. Igualmente, Meshuach Milchama Beshash Medaber Elam. Había un tipo de Cohen, que era un sacerdote encargado de las guerras. Previamente a las guerras, él decía unos versículos, se hablaba para fortalecer los corazones del pueblo antes de salir a la guerra. Todo esto se hablaba ¿en qué lenguaje? Únicamente en la Shona Kodesh, únicamente en hebreo. Sigue diciendo la Mishnah: Mikra Bikurim Keitzad. ¿De dónde vemos que efectivamente cuando se leen los versículos de las primicias únicamente y solamente se puede en la Shona Kodesh? Dice la Mishnah, te voy a explicar porque está escrito respecto a las primicias: Ve'anita ve'amarta lifnei Hashem Eloheja, ule'alan u'omer ve'anu alevim ve'ameru, malehalan bil Shona Kodesh afkan bil Shona Kodesh. Dice la escrito respecto a dice la Mishnah, pero está escrito respecto a las primicias: Ve'anita ve'amarta, y responderás y dirás. ¿Sí? Y también está escrito en los mismos verbos, las mismas palabras respecto a las bendiciones y maldiciones de Har Gerizim y Har Eval. Está escrito Ve'anu alevim ve'ameru, y responderán y dirán. Entonces hacemos Gedash Shabbat. De la misma manera que las maldiciones y bendiciones de Har Gerizim y Har Eval es únicamente en hebreo, como vamos a ver en la Gemara. Igualmente, Gedash Shabbat también las primicias únicamente en la Shona Kodesh, únicamente en hebreo. Sigue diciendo la Mishnah: Jalitzá Keitzad.
וענתה ואמרה, ולהלן הוא אומר, וענו הלווים ואמרו, מה להלן בלשון הקודש, דווקא בלשון הקודש. רבי יהודה אומר, וענתה ואמרה ככה, עד שתאמר בלשון הזה. Ahorita la Mishnah se enfoca en cuál es la fuente de que Jalitza, los versículos y las palabras que se dicen en Jalitza, se dicen únicamente en Lashon HaKodesh, únicamente en el lenguaje santo, únicamente en hebreo. ¿Cómo sabemos? Dice la Mishnah, te voy a explicar, porque también respecto a Jalitza está escrito la palabra ve'antá ve'amera, y responderá y dirá. Y hacemos Gezerah Shabbat con las bendiciones y maldiciones de Agerizim y Areval, de la misma manera que también ahí está escrito Ve'anu Alevim Ve'amru, y es únicamente en hebreo. Igualmente aquí que está escrito Ve'antá Ve'amera, las mismas palabras. Gezerah Shabbat también decimos que aquí es también en hebreo. Así dice la primera opinión. Segunda opinión dice que la fuente de Jalitza, que únicamente en la Shona Kodesh, es porque respecto a Jalitza está escrito Ve'antá Ve'amera caja, y responderá y dirá así. Así es que, así como está escrito en la Torah. ¿Y qué lenguaje está escrito en la Torah? La Shona Kodesh. Entonces, discusión, ¿cuál es la fuente real? ¿Por qué Jalitza se necesita únicamente la Lashon HaKodesh? Viene la Mishnah y se enfoca ahorita en las bendiciones y maldiciones que mencionamos que pasó cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, que se dividieron en Har Gerizim y Areval, en el monte de Gerizim y el monte de Ebal. ¿Cómo era? Berajotu Klalot Keitzat. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Cómo fue eso? Dice la Mishnah que Sheavru Israel et Yarden ubao el Har Gerizim ve'el Har Ebal shebeshomron shebetzat Shechem shebeetzel Elone More. Sí, antes de seguir, explico esta parte. Dice la Mishnah, cuando pasó el pueblo de Israel el río de Yardén y llegaron al monte de Gerizim y por otro lado al monte de Ebal, que estaban cerca de la ciudad de Shomron, e igualmente estaba cerca de la ciudad de Shechem, que era cerca básicamente de Elone More, y la Mishnah para un segundo, interrumpe y dice Sheneemar, Haloema beber Yarden vegomer ulealan omer vayabor Abraham baretz ad mekom Shechem ad Elon More, ma Elon More amur lealan Shechem, af Elon More amur kan Shechem. ¿Cómo sabemos que efectivamente estaba cómo sabemos que el Onema, un segundito? Sí, ¿cómo sabemos que Elon More, que está escrito en la Torah respecto a Gerizim y Areval, se refiere a Shechem? Si dijimos que estaba cerca de Shechem, ¿cómo sabemos? Dice, ahora te voy a explicar, porque respecto al monte de Gerizim y monte de Ebal está escrito Aloema beber Yarden etzel Elone More. Y después está escrito respecto a Abraham, Vayabor Abraham baretz ad mekom Shechem ad Elon More. El versículo dice que Abraham pasó por la tierra hasta el lugar de Shechem, que era Elon More. Vemos que Elon More es básicamente Shechem. Entonces, de la misma manera que respecto a Abraham, Elon More es Shechem, igualmente aquí, cuando está escrito en Har Gerizim y Areval, cuando está escrito Elone More, se refiere a Shechem. Entonces, aquí vemos que efectivamente estos montes estaban cerca de la ciudad de Shechem. Entonces sigue diciendo la Mishnah. Entonces, ¿qué pasó? Entró el pueblo de Israel, retomamos el tema, ¿sí? Pasaron el río del Yardén y llegaron al monte de Gerizim y Areval, que estaba cerca de la ciudad de Shomron, cerca de Shechem, cerca de Elone More. ¿Y qué pasó? Shisha Shevatim alule Rosh Gerizim, de Shisha Shevatim alule Rosh Areval, והכהנים והלוויים והארון עומדים למטה באמצע. הכהנים מקיפים את הארון, והלוויים את הכהנים וכל ישראל, מכאן ומכאן. שנאמר וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לאהרון וגומר. Dice la Mishnah, cuando llegaron al monte de Gerizim y monte de Ebal, que hicieron 6 tribus se fueron al monte de Gerizim y 6 de las tribus se fueron al monte de Ebal. Los Kohanim, los Leviim y el arca se encontraban entre las 2 montañas abajo. Los Kohanim rodeaban el arca y los Leviim rodeaban a los Kohanim, como está escrito en el versículo que mencionamos. הפכו פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה. ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה. ואלו ואלו עונים אמן. הפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בקללה. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. ואלו ואלו עונים אמן. עד שגומרים ברכות וקללות ואחר כך הביאו. Bueno, vamos a explicar esta parte. Dice la Mishnah, cuando ya estaban cada uno posicionado como mencionamos, entonces venían los Kohanim y los Levín que se encontraban en la mitad abajo, alrededor del arca, y volteaban sus rostros hacia el monte de Gerizim. Y les decían la siguiente bendición: bendito sea el hombre que no haga una imagen grabada o fundida, o sea, idolatría. Y los dos, o sea, esto lo hacían viendo hacia el monte de Gerizim, y dan esta bendición. Y cuando culminan de decir esto los Kohanim y los Levín, las 2 montañas, los que estaban en Gerizim y en Arebal, respondían ¿qué? Amén. Luego se volteaban para el otro lado, se volteaban para el monte de Ebal y decían esa misma bendición, pero en forma de maldición: maldito sea el hombre que haga una imagen grabada o fundida. Y respondían todos amén.
Y así hacían en cada bendición y cada maldición. La bendición, el rostro era volteando hacia el monte de Gerizim, y la maldición volteando hacia el monte de Ebal, y después de cada bendición y maldición todo el mundo respondía amén. ואחר כך הביאו את האבנים ובנו את המזבח וסדוהו בסיד וכתבו עליו את כל דברי התורה ב70 לשון שנאמר באר היטב ונטלו את האבנים ובאו ולנו במקומם. Dice la Mishnah, después agarraron las piedras, ¿sí? ¿Qué piedras? Las piedras que sacaron del piso del río de Yardén cuando Akadosh Baruj Hu hizo el milagro que los secó para que puedan pasar. Se agarraron piedras de ahí, y con eso construyeron un altar. Ese fue el altar de piedras que construyeron, y lo sellaron para que se quede fijo y firme con yeso. Y escribieron sobre ese altar, sobre esas piedras, toda la Torá en 70 lenguajes. ¿Qué partes de la Torá no está claro? Pero en 70 lenguajes, ¿cómo sabemos? Porque está escrito Ba'er Etev, de manera clara, o sea, que todo el mundo pueda entenderla, que nadie tenga el pretexto de decir no entiendo la Torá. Después, cuando ya hicieron en ese altar las solot, los shelamim, los korbanot, las ofrendas que necesitaban hacer, ya destruyeron el Mizbeach para poder llevarlo al próximo lugar. Entonces agarraron las piedras y las llevaron al Gilgal, y ahí volvieron a colocar las piedras para recordar el milagro que pasaron antes. Eso fue el proceso de las bendiciones y maldiciones que pasaron en el Har Gerizim, en el monte de Gerizim, y Har Ebal, el monte de Ebal. Hasta aquí la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Parashat Sotá Minalan, Dichtiv ve'amar hakohen laisha bechol lashon shehu omer. Mencionamos en la Mishnah que la Parashá de Sotá que lee el Cohen, todos esos versículos se puede decir en cualquier lenguaje, en cualquier idioma, no nada más en Lashon HaKodesh, no nada más en hebreo. Y pregunta la Gemara, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo sabemos que efectivamente Parashat Sotá se puede hacer en cualquier idioma que uno entiende y no nada más en hebreo? Dice la Gemara, te voy a explicar, porque el versículo en la Parashá de Sotá dice ve'amar hakohen laisha, y que el Cohen le dirá a la mujer, y aparentemente eso está repetido porque ya fue dicho antes que veishbia ota Cohen ve'amar el laisha, ya está escrito antes. ¿Por qué vuelve a decir ve'amar a Cohen el laisha? Ese segundo extra está dicho, ¿para qué? Para enseñarte que el Cohen le puede decir a la mujer los versículos en el idioma que quiere y que entienda. No tiene que ser únicamente en Lashon HaKodesh, únicamente en hebreo, no es necesario. Esa es la fuente para Sotá. Sigue diciendo la Gemara, Tanu Rabbanan, Mashmi'im ota bechol lashon shehi shomat, al ma hi shota, ubama hi shota, al ma nitmet, ubama hi nitmet, al ma hi shota liskekinu yustira, ubama hi shota במקידה של חרס, על מה נתמת על עסקי שחוק וילדות, ובמה נתמת בשוגג ובמזיד באונס או ברצון, וכל כך למה שלא להוציא לעז על מים המרים. Sigue diciendo la Gemara tiene una verdad que nos dice respecto a Parashat Sotá que se puede decir en cualquier lenguaje. No es nada más los versículos que dice el Cohen que se puede decir en cualquier lenguaje, sino también las preguntas y lo que le dice el Cohen adicionalmente a esos versículos a la mujer, también se puede hacer en qué lenguaje, en cualquier lenguaje, cualquier idioma que se entienda. ¿Qué estamos hablando de esas cosas adicionales? No, porque el Cohen le explicaba a la mujer por qué acciones ella tomaba las aguas. También explicaba en qué tomaba las aguas. También explicaba qué es lo que trajo, qué es lo que conllevó a ella que tome las aguas. Y también le explicaba en qué caso ella toma las aguas, qué tipo de relación tú tenía que tener con el segundo hombre. Explica la Gemara a qué se refiere. Primero que todo se le explica por qué acciones toma las aguas. Y se le explica que es por qué, porque no yustira, porque tuvo una advertencia, transgredió la advertencia, por eso toma las aguas. Después se le explica en qué toma las aguas. ¿En qué toma las aguas? En un recipiente, en un frasco de barro, ¿sí? Después se le explicaba al manitmet, qué es lo que trajo, qué es lo que conllevó que ella transgreda todas estas cosas, porque ella era muy ligero y muy madura en todos estos temas, y por eso tuvo relaciones con otro hombre mientras que estaba casado, no tuvo seriedad. Y también se le explicaba que todo lo que decimos que las aguas sirven y tienen el efecto y verifican a la mujer si efectivamente tuvo relaciones o no, es únicamente cuando tuvo una relación con un segundo hombre que no es su esposo, a voluntad, pero si fue violada, no tienen efecto. Pregunta la Gemara, ¿y para qué necesitas decirle todo eso? Entiendo las primeras tres preguntas que se necesitan decirle, porque para que aprenda y para que las próximas mujeres que están escuchando, no hagan esa cosa. Pero la última pregunta, que las aguas nada más tienen efecto únicamente si fue una relación a voluntad, pero si fue violada, no, ¿para qué es necesario? Dice la Gemara, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque puede ser que la mujer tuvo relación, ¿sí?, con un segundo hombre, y la gente sabe que tuvo relación, ¿sí?
pero fue violada. Fue una relación de fuerza mayor, de ones, no razón. ¿Y qué va a pasar? ¿Las aguas van a tener efecto o no van a tener efecto en ese caso? No va a tener efecto. Y si la mujer no sabe que en ese caso no tiene efecto, ¿qué van a decir? Uy, mira, a mí me consta que esa señora tuvo relaciones. Y el agua no tiene efecto. Significa que todo lo que está escrito en la Torah no es verdad. O sea, uno puede tener relaciones inclusive con voluntad y el agua no va a tener ¿qué? No va a tener efecto. Por eso se le explicaba y se le aclaraba que todo lo que decimos que el agua tiene efecto, se le aumenta eso, que es únicamente si tuvo relación íntima a voluntad y no de manera forzada, no cuando fue violada. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. Vidui Maaser. Como mencionamos en la Mishnah, otra de las cosas que se puede hacer en cualquier lenguaje, en cualquier idioma que uno entiende, es Vidui Maaser. Después de cada 3 años completos, en Pesach la persona decía unos versículos y se aseguraba Biarti a Kodesh Minabait, que ya acabó con todos los Maaser previos de esos 3 años, Maaser Rishon, Sheni, Ani, todo, sí, lo hacía Vidui Maaser. Y ese Vidui Maaser, esos versículos y ese texto que la persona dice, se puede hacer en cualquier lenguaje. Dice la Gemara Minalan, Tichti ve'amarta lifnei Hashem Elohecha, Biarti a Kodesh Minabait, ve'yalifa mira misota, bechol lashon shehu omer. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos que efectivamente se puede decir en cualquier lenguaje el Vidui Maaser? Dice la Gemara, porque respecto a Vidui Maaser está escrito en el versículo, ve'amarta, y dirás, lifnei Hashem Elohecha, Biarti a Kodesh Minabait. Y también en Sotá está escrito que ve'amar, el mismo verbo, y dirá, a Cohen la Isha. De la misma manera que comprobamos que antes el ve'amar respecto a Sotá es cualquier lenguaje, igualmente aquí el ve'amarta respecto a Vidui Maaser es cualquier lenguaje, cualquier idioma. Pregunta la Gemara, Male Razdebil de Abaye, Belile Famiram y Levim, Malealam Mishona Kodesh, Afkam Mishona Kodesh. Dice la Gemara un segundo. Aquí en Vidui Maaser está escrito la palabra ve'amarta. Y tú me la comparas con Sotá, que también está escrito la palabra ve'amar, y me dices de qué, de la misma manera que en Sotá no se necesita únicamente en el Shona Kodesh, sino en cualquier idioma, también aquí en cualquier idioma. Dice, pero ¿por qué no lo comparas con el tema de las bendiciones y maldiciones del monte Gerizim y Arebal? Que también ahí está escrito la palabra Ve'amarta, también está escrito ahí Ve'anu Alevim, Ve'ameru, y ahí es únicamente que en la Shona Kodesh. Entonces, ¿por qué me aprendes de Sotá, que en cualquier idioma, y no me aprendes del Are Gerizim y Arebal, de las bendiciones y maldiciones de Are Gerizim y Arebal, que es únicamente en la Shona Kodesh? Dice la Gemara, Danima mira gredata me amira gredata, ven Danima mira gredata me anía ve amira. Dice la Gemara, hay una diferencia grande. En Vidui Maaser está escrito únicamente la palabra ve'amarta. Y en Sotá está escrito también únicamente la palabra ¿qué? Ve'amar. ¿Sí? Ve'amar a Cohen, ve'amar. A diferencia de las bendiciones y maldiciones de Ar-Gerizim y Arebal, está escrito la palabra ve'amarta y también ve'anita. Está escrito ahí ve'anu alevim ve'amru. ¿Sí? Entonces prefiero comparar el Vidui Maaser, que está escrito únicamente el verbo amirá, con el caso de Sotá, que también está escrito únicamente el verbo de amirá, a diferencias de Har-Gerizim y Arebal, que está escrito también amirá y también aniyá, también anu. Por eso prefiero compararlo con Sotá y decirte que se puede en cualquier lenguaje decir todo ese texto de Vidui Maaser. Ya que mencionamos ve'anita, ve'amarta, la Gemara nos trae la siguiente baraita y nos dice lo siguiente. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai omer, Adam omer shivcho bekol namuch, ugnuto bekol ram, shivcho bekol namuch, min Vidui Maaser, genuto bekol ram, min mikra bikurim. Viene la Gemara y trae una baraita que Rabbi Shimon bar Yochai nos dice lo siguiente. Una persona, si quiere decir una alabanza de uno mismo, que lo diga en voz bajita. Y si quiere decir una deshonra de uno mismo, que lo diga en voz alta. ¿Están escuchando o no? Si uno quiere decir una alabanza de uno mismo, lo dice en voz bajita. Si quiere decir una deshonra de uno mismo, que lo diga en voz alta. ¿De dónde lo aprendemos? Dice la verdad, te voy a explicar. Vidui Maaser. En el Vidui Maaser, lo que estuvimos hablando ahorita, está escrito únicamente que, está escrito que, ve'ameru, ve'amarta, únicamente la palabra dirás. Y ahí está escrito, lo avarti mi mitzvoteja, velo shachachti. No transgredí ninguna de tus mitzvot y nunca me olvidé nada. O sea, hice todo bien. ¿Alabanza o deshonra eso? Alabanza. Otra vez, no transgredí ninguna mitzvah, es una alabanza. Y ahí está escrito únicamente la palabra ve'amarta, o sea que lo tienes que decir sencillo, tranquilo, en voz bajita. Pero respecto a una deshonra, por ejemplo en Bikurim, sí, está escrito la palabra que, está escrito también ve'amarta y también ve'anita. O sea, no nada más que decirlo sencillo, sino aparte de decirlo, ve'anita, responder fuerte. No nada más escrito la palabra ve'amarta, decirlo sencillo, sino también otra palabra ve'anita para decir lo que hay que decirlo fuerte. ¿Y qué está escrito ahí? Aramío vedaví. Mis padres, parte de los versículos de Bikurim, que es que una persona viene y confesa que uno de sus padres, Labán, era un rasha, era un malvado, que es una deshonra básicamente. Entonces vemos que cuando una persona dice una alabanza de uno mismo, únicamente ve'amarta, hay que decirlo en voz bajita. Cuando uno dice una deshonra de uno mismo, tiene que ve'anita ve'amarta, que decirlo fuerte,
como el caso de Bikurim. Así dice la Gemara. Pregunta la Gemara, pero no me cuadra, porque Ugnuto Bekol Ram, Ve'amar Rabbi Yochanan Mishon Rabbi Shimon ben Yochai, Mipneimat Iknu Tefila, כדי שלא לבייש את עוברי העבירה, שהלא חילק הכתוב מקום מן חטאת לעולה. La Gemara pregunta, no me cuadra, tú me acabas de decir que una deshonra hay que decirla en voz alta, no me cuadra, porque Rabbi Yochanan dice en nombre del mismo Rabbi Shimon bar Yochai, que por qué la amidá se hace en voz bajita. ¿Por qué Jajamim decretaron que la amidá hay que hacerla en voz bajita? Explica Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai, para no avergonzar a las personas que pecan. Cuando una persona está diciendo la amidá, muchas veces uno se confesa por acciones incorrectas que uno hizo. Si lo dice en voz alta, cuando va a decir esas acciones incorrectas, uno se va a dar cuenta y va a pasar pena a la persona. Por eso cada uno dice sus tefilás, sus confesiones en voz bajita. Y te voy a traer una prueba que es importante eso. En el mismo lugar que se hace el hatat, se hace el korban hatat, se hace también ¿qué? El golá. ¿Por qué? Cada hatat, cada korban tiene su lugar. ¿Por qué? Para que la gente no se avergüence. El que tiene que traer hatat, que es por un pecado, no se avergüence y piensa, mira, no está teniendo un olá, que es una elevación para Dios, que no tiene que ver con pecado. Sabemos que es importante eso. Se pregunta la Gemara, ¿cómo tú me dices entonces que la deshonra de uno mismo tiene que decirlo qué? En voz alta. No me cuadra. Lo teima kenuto, ela eima tza'aro, que de Tania betameta meikra. צריך להודיע צרו לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. בכל מי שאירע בו דבר, צריך להודיע לרבים, ורבים מבקשים עליו רחמים. Dice la Gemara, efectivamente no nos referimos a una deshonra, porque la deshonra no se tiene que decir en voz alta, no es bonito, la persona va a tener vergüenza, como dijimos, sino se refiere a un problema personal, a un sufrimiento. Que ahí sí es importante decirlo en voz alta, como vemos en la Baraitá, respecto a una persona que le salió lepra. ¿Sí? Que es importante, está escrito en la Torah, Betameta meikra, y dirá que es impuro. ¿Por qué tiene que publicarlo? Para que la gente escuche y rece por su curación, por su salud. Sí, igualmente en cualquier otro lugar que una persona tiene un problema, que lo diga en voz alta para que la gente lo escuche y rece por él. Pero no se refiere a una deshonra en voz bajito, problema, sufrimiento, compártelo con los demás para que recen por ti, Así nos dice la Gemara. Sigue diciendo la Gemara, Gufa, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Mipnei tiknu tefila velaja shelo levayesh et ovrei avera, sharelo chilek hakatuv makom ben hatat leola. Como mencionamos antes, Rabbi Yochanan, antes en la Baraitá, Rabbi Yochanan en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai dice que la razón que la amidá fue decretada y dictaminada que se haga en voz bajita y no en voz alta, Shmona Esrei, ¿por qué? Para no avergonzar a las personas que cometieron errores y confiesan eso en la amidá. ¿Y cómo es que es importante eso? Como vimos antes, de que el lugar del korban del hatat es el mismo lugar del olá. ¿Por qué? Para que la gente no sepa si la persona está teniendo hatat y olá, porque ese hatat viene por pecado y la gente se va a avergonzar. Vemos que es importante. Así mencionamos antes. Pregúntale a Gemara, ¿qué te ayuda que me digas que el lugar del korban de la shejitá, del sacrificio, el hatat, sea el mismo lugar del olá? De acuerdo, en ese momento no se van a dar cuenta si es hatat y olá, pero hay otras cosas que se pueden dar cuenta. Velo, ve ahí kadamim, dam hatat le mala, ve dam olá le mata. Hay una diferencia cuando salpicas la sangre. Cuando salpicas la sangre del hatat la haces encima del altar, por la parte de arriba, y la sangre del olá la haces abajo. Entonces, aunque no se den cuenta en el momento de la shejitá, pero se van a dar cuenta cuando salpiques la sangre. Entonces, ¿qué ayuda eso? Dice la Gemara, hatam kohen de adá. Lo de la salpicada de la sangre, el único que sabe quién es el Cohen. La gente de fuera no ve eso, no puede ver eso, está complicado verlo. Y por eso no hay ningún problema. Pero sigue preguntando la Gemara, veaika hatat nekeva olá zahar. Pero todavía hay un problema, porque el animal del hatat es una hembra y la olá es un macho. Entonces, si es así, aunque hagas el corbán en un lugar, el mismo lugar, pero la gente se da cuenta si es hembra o si es macho. Entonces, ¿qué te ayuda? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, hata mijasia bealia. Dice la Gemara, no hay problema con esto. ¿Por qué? Porque la cola que tiene el animal tapa el miembro. Entonces no sabemos si efectivamente es hembra o macho, entonces no pasa nada con eso. Pregunta la Gemara, Teinach kivsa, se irá Maika le memar. Dice la Gemara, esto entiendo cuando la persona trae para un hatat una oveja, una hembra oveja, ¿sí? Que la cola es bien gruesa. Pero si trae una cabra, hembra, ¿sí? Que la cola es finita, no tapa el miembro, entonces se van a dar cuenta. ¿Qué vas a decir en ese caso? Hatam iude kamikasev nashede y vale leatu y kifsa bekamaiti seira. Dice la Gemara, un segundo, ya que tú tienes la opción en hatat de traer una kifsa, una oveja que tapa, todo bien, o una cabra que no tapa, pues ya es tu problema. Si tú traes la oveja, si tú quieres esconder y no pasar vergüenza, estás teniendo la opción. Trae una oveja y el corbán lo van a hacer arriba, lo van a hacer igual que lo van a hacer con el olá. Si tú quieres traer una seira, se van a dar cuenta, pero es tu problema, porque no traes la kifsa, tú puedes traer la oveja, porque si el hecho que tú trajiste una cabra,
hembra, es problema tuyo, que tú quieres pasar vergüenza, entonces ya no me meto. Dice la Torah, yo estoy haciendo lo máximo posible para que tengas posibilidad de ocultar lo que hiciste. Trae una oveja y nadie se va a dar cuenta. Pero si traes una cabra, ¿se van a dar cuenta? No traigas una cabra. Tienes dos opciones, trae la que la gente no se da cuenta. Y si traes la cabra, es culpa tuya. Pregunta la Gemara, Hatat de Abodat Kohabim de Losag y de Lav se irá Maika Lememar. Dice la Gemara, está bien, eso me cuadra cuando la persona puede traer ya sea una oveja o una cabra. Pero cuando una persona, por ejemplo, comete un pecado de idolatría, que en este caso tiene que traer un Hatat, ¿sí? Cuando lo hizo sin querer, obviamente, tiene que traer un Hatat y tiene que ser únicamente una cabra. No hay dos opciones. Entonces, en este caso, ¿qué me vas a decir? Dice la Gemara, en este caso que es idolatría, Hatam Nikasiv venéis del Kieji de Nekaperle. En este caso que es idolatría, es importante que la persona se avergüence. ¿Por qué? Porque el pecado de idolatría es lo peor que hay. Y por lo tanto, en este caso, la Torah no le importó que la persona pase vergüenza. Pero en el resto de los casos tienes dos opciones, y si trae una oveja, no va a pasar vergüenza, y por eso no hay ningún problema con esto. Sigue diciendo la Gemara, Kriyat Shema. Otra de las cosas que mencionamos en la Mishnah, que se puede decir en cualquier lenguaje, cualquier idioma que uno entienda, es la Shema que uno dice en Shachrit y en Arbit. Pregunta la Gemara Minalan, ¿cómo sabemos de qué hay que decirlo ¿cómo sabemos que se puede decir en cualquier lenguaje? Dichtiv, Shema Israel, Bechol Lashon She'ata Shomea. La primera palabra de la Shema que es Shema Israel, Shema que es entender, lo cual significa que una persona puede decirle Shema en cualquier idioma que uno entiende. Sin embargo, la Gemara a continuación trae una baraita que nos dice que en verdad esto no está tan claro y es una discusión en verdad. Tanu Rabbanan Kriyat Shema Kichtava, Dibre Rebbi, Bajami Omrim Bechol Lashon. Dice la Gemara trae una baraita que Rebbi opina que la lectura de la Kriyat Shema, la lectura del Shema, mejor dicho, tiene que ser únicamente como está escrito en la Torah. ¿Y cómo está escrito en la Torah? Hebreo. La lectura tiene que ser también en hebreo, así dice Rebbi. Sin embargo, Jajamim dicen se puede hacer en cualquier idioma, o sea que nuestra Mishnah va como la opinión de Jajamim. Y la Gemara ahorita analiza ambas opiniones y dice lo siguiente: Maita ama de Rebbi, Amar Krah, Vehayu, Behavayatam, Yehu. Pregunta la Gemara, ¿cuál es la razón de Rebbi? ¿Por qué Rebbi opina que la Shema tiene que hacerse exactamente como está escrita y no en cualquier idioma? O sea, en el lenguaje de la Lashon HaKodesh. ¿Cómo sabemos? Dice la Gemara, porque parte de los versículos o una de las palabras que está escrito en el Kriyat Shema que es Vehayu adevarim haeli, Vehayu es Behavayatam Yehu. Tiene que ser así como está escrito en la Torah. Vehayu es así serán. Así serán, ¿qué significa? En hebreo únicamente. Pregunta la Gemara, Verabbanan Amar Krah, Shema Bechol Lashon She'ata Shomea. Y Jajamim discuten y dicen, no, está escrito la palabra Shema, como dijimos antes, para enseñarnos que Shema es entender. En cualquier idioma que tú entiendes, se puede decir el Kriyat Shema. Ahorita viene la Gemara y pregunta, ¿qué va a hacer Jajamim con la fuente de Rebbi? Verabbanan Nami Aketi Vehayu. ¿Qué va a hacer Jajamim con la palabra Vehayu, que está escrito así será, que más que únicamente en hebreo? Jajamim dicen que se puede en cualquier idioma. ¿Qué va a hacer con la palabra Vehayu? Ha'u shelo ikraena le mafrea. El Vehayu, según Jajamim, se va a decir así será que, no el idioma, no así será el idioma que tiene que ser en la Lashon HaKodesh. Se puede hacer en cualquier idioma según Jajamim, cualquier idioma que uno entiende, pero Vehayu es así será en el orden de la Torah. No puedes primero hacer el versículo de último, después el penúltimo, no. Primero el primero, después el segundo, después el tercero. Eso es lo que se refiere a Vehayu según Jajamim. De Rebbi Sheloi Krean le mafrea minalan nafkale mitvarim hadevarim. Y Rebbi, ¿dónde va a aprender que hay que hacerlo en el orden adecuado y no se puede hacer de atrás para adelante? Jajamim lo aprenden de Vehayu, pero Rebbi dice que Vehayu es para decirte que únicamente en hebreo y no en otro idioma. Entonces, ¿dónde va a aprender que tiene que hacer en el orden adecuado Rebbi? Dice la Gemara, porque está escrito Vehayu hadevarim aele. Podría haber dicho el versículo Vehayu devarim aele. La Hei de Hadevarim está extra para enseñarte que se tiene que hacer en ese orden únicamente. Ahorita viene la Gemara y pregunta para el otro lado. Y dice, mejor dicho, Verabbanan Devarim lo más maleo. Y Jajamim, ¿qué van a hacer con esa Hei? Está extra. Esa Hei no pasa nada que esté extra porque no es una palabra extra. Esa Hei extra no pasa nada. Y no hay que hacer ninguna de las sobre eso. Sigue diciendo la Gemara, Verrebinamia Ketiv Shema. Verabbanan Sabrila que mande amar Hakore Shema velo ishmia leozno yatza. Está bien la Gemara y pregunta para Rebbi. Rebbi dijo que hay que hacerlo únicamente en hebreo, únicamente en el Lashon HaKodesh, mejor dicho. ¿Sí? ¿Y de dónde lo aprende? De la palabra Vehayu. Pregunta la Gemara, ¿qué va a hacer Rebbi con la fuente de Jajamim? Con la palabra Shema, que Shema es que entender, que en cualquier idioma que uno entiende. Dice, no, Shema, él lo va a entender, Rebbi, que viene de la palabra escuchar únicamente. Para enseñarte que cuando una persona dice la Shema, tiene que escuchar lo que está diciendo. Y Jajamim, ¿de dónde van a aprender esa alajá que uno tiene que escuchar? Los Jajamim usan Shema para enseñarte que se puede para cualquier idioma. ¿Dónde va a aprender alajá que se puede, que se debe escuchar?
Jajamim efectivamente opinan que si una persona leyó la Shema y no escuchó lo que está diciendo, ya trae de Jehová salió, entonces no necesitas aprender esto. Por lo tanto, el Shema se usa únicamente para decirte cualquier idioma que entiendes en Jajamim. ¿De dónde va a aprender que tiene que escuchar sus orejas? En Jajamim no tiene que escuchar sus orejas, él opina como esa opinión, que no es necesario que sus orejas escuchen lo que está diciendo. Sigue diciendo la Gemara. Leima kasavar rebi kol hatorah bechol lashon neembra. Disal kadatach b'lishon hakodesh neembra vehayu de katabra hamana lama li. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente, o mejor dicho, analiza y dice lo siguiente. Aparentemente tenemos que decir que la Torá, ¿sí? Que la Torá, en general, ¿sí? Si no tengo ningún estudio especial, la Torá fue dicha para que se lea únicamente, la Torá fue dicha para que se lea en cualquier tipo de idioma, ¿sí? Y por lo tanto, así tenemos que decir que aparentemente opina Revi. Otra vez, repito, tenemos que decir aparentemente que Revi opina que la Torá fue dicho para que se lea en cualquier idioma que uno entienda. Y en Shema, por eso viene Revi y nos dice que necesitamos un versículo especial que se llama Vehayu para decirnos que en Kriyat Shema tiene que ser únicamente en hebreo. Porque si tú me dices de que efectivamente toda la Torá según Revi es únicamente en hebreo, pues ¿para qué necesitas la palabra Vehayu en Kriyat Shema para decirte que únicamente en hebreo? De por sí todo es en hebreo. Tenemos que decir aparentemente que Revi opina, repito, que toda la Torá se puede en cualquier idioma. Y en Kriyat Shema, como hay una palabra especial que dice Vehayu, te viene a decir que únicamente en hebreo. Así dice la Gemara. ¿Será que es así? Dice la Gemara Itzterich. Mishum dichtiv Shema. Dice la Gemara, puede ser de que en verdad no. Puede ser que en verdad toda la Torá es únicamente en hebreo. Pero aún así en Shema necesitas la palabra Vehayu para decirte que únicamente en hebreo. Porque si no hubieses dicho que aunque la Torá toda es en hebreo, pero como en Kriyat Shema está escrito la palabra Shema, y Shema, como vimos en Jajamim, es cualquier idioma, por eso necesitas una contra para eso, para decirte Vehayu, que Shema también es únicamente en hebreo. Y ahorita la Gemara dice lo mismo al revés para la opinión de Jajamim. Leima kasabre Jajamim con la Torá, kula belshon hakodesh neemra, teisal kadatach bechol lashon, Shema de katabra hamana lamali. Dice la Gemara igualmente en Jajamim, aparentemente tenemos que decir, ahorita al revés, que toda la Torá, cuando uno va a leer los versículos de la Torá, los pesukim, tiene que hacer únicamente ¿qué? En hebreo. Y por eso, en Kriyat Shema, Jajamim vienen y nos dicen que tenemos una palabra especial que se llama Shema para decirte que se puede hacer en cualquier idioma. Porque si tú me dices que según Jajamim en toda la Torá se puede hacer en cualquier idioma, pues ¿para qué necesitas la palabra Shema para decirte que Kriyat Shema se puede hacer en cualquier idioma? Por si toda la Torá se puede hacer en cualquier idioma. ¿Para qué necesitas una palabra especial? O sea, aparentemente tenemos que decir que efectivamente toda la Torá es únicamente en hebreo. Y en Kriyat Shema necesitamos una palabra especial para decirte que no nada más en hebreo. Sin embargo, la Gemara dice no es así. Puede ser que efectivamente toda la Torá se pueda hacer en cualquier idioma. Si es así, entonces ¿para qué necesitas una palabra especial para decirte que también la Kriyat Shema en cualquier idioma? Porque Kriyat Shema, aparte de la palabra Shema, también dice la palabra Vehayu, que de ahí Revi saca que únicamente en hebreo. Por eso necesitamos un contrapeso de Shema para decirte que al igual que el resto de toda la Torá se puede hacer también en cualquier idioma. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.